Todos los días, el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene una controversia en sus redes sociales, sobre todo en la red social de X. La más reciente tiene que ver con un video que publicó de unos aguacates en los que él asegura que son de Colombia, en los que él asegura son de los Montes de María. El presidente escribió en su cuenta de X en las últimas horas lo siguiente: en los Montes de María ahora sale aguacate, antes sacaban era cadáveres. Pues la misma red social de X escribió un comentario para quienes vean la publicación diciendo lo siguiente: el video en el post fue grabado en Brasil por una empresa agrícola brasileña y publicada el 16 de junio en YouTube. Aparece publicado en otras páginas con fechas posteriores, pero da cuenta la publicación de X diciendo que el video no corresponde, como lo dice el presidente, a los Montes de María, sino que es de una empresa agrícola en Brasil. Así que por eso el partido Cambio Radical le escribió lo siguiente al presidente en ese mismo trino, respondiéndole: el señor Gustavo Petro de nuevo le mintió a Colombia con un video de un cultivo de aguacates, dizque en los Montes de María, que resultó ser de Brasil. Con bla, bla, bla no se ejecuta y gobierna a Colombia igual como maneja su cuenta en X. Aquí el video original, y se ha pasado el video original en esta publicación que nosotros también vamos a compartir en este momento sobre lo que es el video real donde se originó este, este video que muestra un tráiler como un trencito, estilo tren cañero, pero este es como un tren de aguacates, cantidad de aguacates impresionante. Va a llegar un momento en que vamos a silenciar el sonido para evitar los derechos de autor por la canción que tiene. Con esa canción lo publicó el presidente de la República. Y luego entrará el video original. El de la izquierda es el video del presidente Petro, de hecho aparece en su cuenta de X, y el de la derecha es el video original. De manera que nuevamente el presidente queda al descubierto con las publicaciones de fake news, de noticias falsas. Oye se cogió, en enero oye se cogió, un mochuelo en la... Muy bien, silenciamos la canción para evitar el tema de los derechos de autor en nuestras plataformas de YouTube y Facebook, y ya sabemos cuál canción es. Y apenas empiece el segundo video, que es el original, vamos a subir nuevamente el volumen donde se muestra la cantidad de aguacates que lamentablemente no es en Colombia cuánto desearía. Ahora ya empezó el video original, vamos a subirlo. No está fácil caso no. Bueno, vamos a dejar el video ahí, de manera que sí es como otro idioma de otro lado que se está haciendo el embarque de este producto, de esta fruta, aguacate. Así que por ahí una nueva mentira que se le cae al presidente, las publicaciones que está haciendo. Es que queremos en este espacio, en este momento, mirar un poco el riesgo que están corriendo las personas de informarse a través de las redes sociales. Creo que es un medio que no garantiza la verdad. Es importante por eso informarse a través de medios conocidos, de credibilidad, y que tampoco sean bodegas o medios de comunicación que aparecen ahora haciéndole barra a un político o ir en contra de otro político. Entonces, eso tampoco es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es aquel que está dedicado a informar lo que pasa y que podría tener un espacio minúsculo, eso sí, para la editorial. Todo medio de comunicación puede tener espacio para editorial, que es dar una opinión. Pero si usted se dedica en ese medio de comunicación a sobar chaqueta, a adular o a criticar a X o a Y, pues entonces no es un medio de comunicación, sino es más bien un medio de propaganda hacia un candidato o hacia un político a favor o en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es impresionante que ahora todo, con esto de las redes sociales, todo el mundo es medio de comunicación. Al Día Noticias lo he creado como un medio de comunicación manteniendo los
apostolados, la filosofía de lo que es un medio de comunicación, como quiera que durante 24 años fui director nacional de noticias de Colmundo Radio, que es un medio de comunicación. Yo estudié periodismo y sé a la perfección lo que es un medio de comunicación. No se trata de hacerle propaganda a alguien en particular. Así que esa es la situación que se ha presentado. También ha habido una declaración sobre ese video de la periodista María Andrea Nieto, que dice lo siguiente: presidente, no diga mentiras ni difunda propaganda falsa. Eso que usted hace no es ético. El video es en Asia. No sé de dónde saca la periodista que es en Asia cuando X le está diciendo que es en Brasil. Reconozca que se equivocó y borre su video. Esta es la estrategia de comunicación Goebbels, Hitler: mentir, mentir, mentir. Y leemos este trino de la periodista María Andrea Nieto de la revista Semana, porque justamente sobre ese tema de Goebbels y Hitler, publicó el presidente de la República un trino donde le contestó el alcalde mayor de Bogotá. Por eso vamos a leer el trino del presidente y de paso lo compartimos acá. Vamos a compartir el trino en tiempo real para que los mm, oyentes puedan tener un poco de participación. Mm, Vamos a ver, no encuentro el lugar para compartir, ya se me perdió esta situación. Acá, compartir. Ah, bueno, compartámoslo de acá. Entonces acá está el tema no, la pantalla. Busquémoslo por acá. Aquí está, el trino del presidente. Un momento que estoy un poco, aquí lo tengo, aquí está. Entonces vamos a compartir en este momento la, la pantalla donde aquí lo tengo, acá está, compartir. Entonces miren ustedes, este es lo que publicó el presidente, que dice lo siguiente: estos son los principios de Goebbels en comunicación con las que se llevó a la sociedad alemana a ser cómplice de un genocidio. Verá usted cómo se usan en las redes por grupos neonazis y alcanza a penetrar algunos medios de comunicación. Y este es el video. Goebbels fue elaborando meticulosamente un ideario al servicio de la manipulación de masas. En el primer punto aparece el principio de simplificación y del enemigo único. Una única idea, un único símbolo, un único enemigo. El principio de la transposición es muy claro. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con más ataque. Sigamos. Principio de la exageración y desfiguración. Cualquier anécdota, por pequeña que sea, se convierte en una grave amenaza. Principio de la vulgarización. Populismo asequible hasta para el menos inteligente de los individuos. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño debe ser el esfuerzo mental a realizar por el individuo. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, sin fisuras, sin dudas. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en una verdad. Principio de la verosimilitud. Mentir utilizando medias verdades. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. Principio de la transfusión. Difundir argumentos que se pueden arraigar en actitudes primitivas. Principio de la unanimidad. Lo que pienso yo es lo que piensa todo el mundo. Ahí está entonces, eso lo publicó Vándalos, al final dice Vándalos. Atención que sobre esa palabra viene la respuesta del alcalde mayor de Bogotá, que me parece interesante la respuesta del alcalde. ¿Qué dice el alcalde? Presidente, interesante discusión. Carlos Fernando Galán. Curioso, eso sí, que cite un video de la cuenta de Vándalos, uno de los medios alternativos, y ese alternativos aparece entre comillas, cercanos a su gobierno, que no se caracteriza precisamente por su rigurosidad. De hecho, esa cuenta, como otras afines a usted, se ha dedicado a repetir mentiras sobre mí, la situación del agua en Bogotá y la empresa Coca-Cola. Entre otras cosas, es cierto, últimamente
se le ha endosado al alcalde Carlos Fernando Galán el consumo del agua que hace Coca-Cola y resulta que el alcalde mayor no tiene nada que ver con esa situación, ni siquiera Bogotá, ni siquiera alcaldías anteriores. Eso tiene que ver con la CAR y La Calera, no Bogotá. Eso quedó claro, pero últimamente han salido algunos congresistas como María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro, a decir que cómo es posible que con la escasez de agua que hay en Bogotá, el alcalde le esté facilitando el consumo de agua a Coca-Cola. Más adelante dice el alcalde lo siguiente: le pregunto, presidente, ¿las teorías de manipulación de Goebbels son hoy utilizadas únicamente por la extrema derecha o también por la izquierda? Porque eso de repetir y repetir mentiras y pretender que se conviertan en verdades es una práctica reiterada de cuentas como esa que usted cita, que lejos de ser medios de comunicación, parecen ser máquinas de propaganda por su accionar. Muy bien, eso lo relacionado entonces con esta situación que está viviendo hoy el país y los colombianos de estar permanentemente atacadas por esas redes sociales y sobre todo de publicar mentiras. Entonces, ahí le hace una buena observación, a mi manera de ver, por supuesto, el alcalde mayor de Bogotá, sobre todo por estos medios independientes, ahora como vándalos, que son maneras de hacerle propaganda al alcalde, al presidente de la República. Y hay otras mentiras que se han ido difundiendo a través de las redes sociales, como esta que tenemos acá, que se acaba de conocer que una de las mentiras del petrismo pues se acaba de poner al descubierto que no es cierto. Muchas veces difunden y esto nos hace recordar a la senadora Isabel Zuleta en campaña cuando hablaba de quemar. Quemaron a Sergio Fajardo y luego seguían con Federico Gutiérrez. Entonces, eso quedó al descubierto también en videos, todo el país lo conoció. Dice Daniel Briceño, el concejal de Bogotá, en su cuenta de X: el petrismo difundió una noticia falsa según la cual durante la pandemia en el gobierno Duque se habían robado 100 billones de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 100 billones de pesos, hágame el pequeño favor. El senador Antonio Correa, quien hizo la denuncia, se echó para atrás desmintiéndose a sí mismo y a todo el petrismo. Así que vamos a escuchar lo que dice esta declaración del concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Vamos a compartir en este momento el video en su totalidad de lo que es esta declaración, de cómo es mentira muchas de las informaciones que maneja el gobierno y sus bodegas y sus influencers, porque están pagando bien en el gobierno para hacer ese trabajo. Aquí una mentira más que se presenta como verdad y que la gente no le da tiempo de averiguar si lo que está viendo es verdad o es mentira. Concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Se robaron 100 billones de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el gobierno Duque en medio de la pandemia. Bueno, esta es la mentira que difundió el petrismo y todo luego de un debate del señor Antonio José Correa, senador del partido de la U, una persona muy cuestionada, muy amiga del presidente y que ahora posa en redes sociales como aquel congresista que desmiente las supuestas fake news en contra del gobierno. Pero antes de explicarles por qué esto es mentira y cómo el señor senador Antonio José Correa se retractó el día de ayer en medios de comunicación sobre su afirmación mentirosa de la pérdida de los 100 billones de pesos, tengo que decirles que este señor Antonio José Correa lo han conocido o lo han señalado de haber tenido relaciones con alias La Gata. Sí, señores, señor que en el año 2010 y en años pasados hasta confesó haberle recibido plata al hijo de La Gata, alias El Gatico, pues ahora posa como el líder y adalid anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro. Pero luego de decir en un debate de control político y de insinuar que se habían robado 100 billones de pesos durante la pandemia en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Iván Duque, pues luego en una entrevista se retractó y dijo que no, que él nunca había hablado de que se había perdido esta plata y que él no podía afirmar que se habían robado 100 billones de pesos. Nadie y el senador Correa hoy no puede asegurar que se robaron 100 billones de pesos. O sea, en Colombia no tenemos cómo decir que se robaron 100 billones de pesos y que 100 billones de pesos no aparecen. Esto fue replicado por el mismo RTBC, el canal de desinformación liderado por el influenciador Holman Morris y por todas las bodegas del petrismo, e incluso se atrevieron a decir que no eran 100 billones, sino que se habían robado 100.000 billones de pesos. Ojo a esta tontería, 100.000 billones de pesos, tal y como ustedes lo ven aquí en esta imagen. Pero esto es simplemente una narrativa
para desviar la atención. Y es desviar la atención sobre el verdadero robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, orquestado por el señor Olmedo López, amigo del presidente Gustavo Petro, y por el señor Esneider Pinilla y otros congresistas que están en medio del escándalo. Pero además, lo que sí se ha dicho es que hay 135.000 millones, que es muy distinto a 100 billones de pesos, que están cuestionados y que en este momento tienen alguno u otro proceso en los órganos de control. Así que cuando usted escuche decir que se robaron 100 billones de pesos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante la pandemia en el gobierno de Duque, recuérdeles y reenvíeles este video, pues esto no es más que una mentira de los bodegueros y de aquellos que quieren lavarle la cara al gobierno de Gustavo. Muy bien, ahí está entonces uno de los casos más que se están presentando, y sobre este mismo hecho hubo un pronunciamiento del exministro de Salud y de Educación, el Alejandro Gaviria. Entonces vamos con esto que ha dicho Alejandro Gaviria, quien también se ha sumado a este tema de estos videos falsos. Vamos entonces, bueno, se me ha embolatado el trino de Alejandro Gaviria, que ya lo vamos a retomar acá, porque lo tenemos por acá muy cerca, que habla justamente de esta mentira de que se está dando en estos momentos con este tipo de publicaciones. Vamos inmediatamente con el video entonces de Alejandro Gaviria, que nos habla de la mentira, las mentiras del gobierno, que las mentiras del petrismo, sobre todo con esta de los 100 billones de pesos. Así lo analiza el exministro de Salud y de Educación y ex candidato presidencial Alejandro Gaviria. Anatomía de una mentira. Hace unos días, hace semana y media larga, el senador Antonio Correa denunció que durante la pandemia se habían robado 100 billones de pesos en la unidad de gestión de riesgo. Oigan bien, 100 billones de pesos. Al día siguiente, el presidente Petro, RTBC y todos los medios alternativos difundieron esta noticia con entusiasmo. Ya están diciendo medios de comunicación afines al gobierno que se robaron 100 billones. El entusiasmo llegó a tal punto que RTBC habló no de 100 billones, sino de 100.000 billones de pesos. Ya esto estaba derivando hacia el absurdo. 100.000 billones de pesos, 10 a la 17. Comenzó el escrutinio, algunos por supuesto hicieron las preguntas que tocaba y el senador Antonio Correa se tuvo que retractar. Dijo que eran 9 billones de pesos, que no había investigaciones, que simplemente los organismos de control tenían ahora que buscar la verdad. Que usted haga la claridad de que a usted no le consta que esos 100 billones se perdieron. Como claro, ya están diciendo, no, se perdieron 100 billones, se los robaron. Eso a usted no le consta. Camila, a las autoridades. Ante esa mentira exorbitante, ante las cifras que se mencionan ligeramente, hay dos tipos de defensas del gobierno. La primera dice que sí, que 100 billones no es, pero que 1 billón de pesos o lo que sea es igualmente grave. Y la segunda es aún más confusa. Suman esta plata con otro escándalo, con otro, una colección de cifras inventadas y dicen, mire que teníamos la razón. Todo esto pareciera un asunto menor, pero las cifras inventadas banalizan la lucha contra la corrupción. Si uno puede decir cualquier cosa, si cualquier denuncia, por descabellada que sea, es amplificada por el presidente, que se va a investigar, que es cierto y que no es cierto. Cuando cualquier número es corrupción, nada lo es. En el fondo, hay algo mucho peor que la corrupción, o hay algo que de alguna manera es la otra cara de la corrupción. Esta lucha mentirosa contra la corrupción. Ahí está entonces Alejandro Gaviria en torno a esta información que estamos destacando. Es el riesgo de la información que se tiene para los ciudadanos, saber de quién se informan realmente. Y lo peor del asunto es que quienes difunden la información es una entidad oficial. Por ejemplo, un senador me parece una fuente oficial porque es un congresista, es una persona que tiene que ser muy cuidadosa a la hora de entregar la información. Un presidente de la República debe ser información oficial, publicando un video que de los Montes de María y resulta que es de otro lado. Vamos a mostrar en este momento que hay una preocupación en el país por unas directrices que estaría sacando el gobierno. Entonces, aquí hay un periodista de la cadena Caracol que se llama Melquisedec Torres y él publicó en su cuenta de X lo siguiente: ojo, proyecto de ley de seguridad digital
Gobierno pretende tener facultades para cerrar el ciberespacio, es decir, censurar las redes sociales y cerrarlas. Artículo 9, ahí aparece entonces, y aparece la publicación de lo que habla el periodista, que además es abogado, Melquisedec es abogado. Entonces, ahí está el documento de Presidencia de la República, desarrollar actividades de protección del ecosistema digital en cooperación con los demás organismos nacionales e internacionales, así como con otras entidades del Estado y personas jurídicas de derecho privado que administren u operen infraestructura críticas. Así que en el marco de un puesto de mando unificado o un comité de crisis, ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional y el ecosistema digital y su economía en coordinación con el Ministerio de Defensa. Entonces están hablando del ciberespacio y de defensa del país. Hay que decir que estoy pendiente de una comunicación con el periodista Rubén Darío Pérez de Venezuela, que durante muchos años tuvo medio de comunicación en Venezuela y era el último que quedaba como en un canal regional estilo Telepacífico, Telecaribe, TROT o Canal Capital en Bogotá. Se lo cerraron hace un mes simple y llanamente porque hubo una serie de informaciones que no le gustaron al gobierno. Era un canal que se mantenía porque le sobaba chaqueta al gobierno y porque no se atrevía a hacer críticas. En el momento que lo empieza a hacer, le cierran el canal o se va 8 años para la cárcel, fue lo que le dijeron. Así que en Venezuela no hay medios de comunicación, fueron todos cerrados y los portales o canales independientes, todo eso funcionan desde Miami. Así que es muy difícil el control cuando no hay libertad de prensa, cuando se empieza a amenazar la libertad de prensa, pues se acaba la democracia, como ha ocurrido en Venezuela. Tenga en cuenta eso, tenga muy en cuenta esa situación. Y pegado a esto, hay otra información que queremos compartir de las últimas horas. La Silla Vacía me parece un portal de comunicación serio, creíble, me parece a mí. Dice en su cuenta de X en las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio entró a Caracol Televisión, Canal RCN y Canal 1 de Colombia y tomó posesión de equipos y cuentas de correo. La información fue recogida en áreas administrativas de los 3 canales por una investigación relacionada con el mercado de pauta publicitaria. Entonces, mire los alcances de las acciones que se están haciendo ahora de entrar y tomar posesión de equipos y cuentas de correo de medios de comunicación. Eso para analizarlo, lo dejamos aquí en nuestra información de nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias, nuestra página de Facebook de Al Día Noticias y nuestra cuenta en X también Al Día Noticias JD. Estamos pendientes de poder traer más información y lamentamos profundamente que los ciudadanos sean sometidos a un bombardeo permanente de información que no es cierta, que es mentira. Entonces, el ciudadano sí debe fijarse bien cuál es su fuente de información, qué medio de comunicación lo está informando. Eso sí, hay gente, y sobre todo las bodegas afines al gobierno, por ejemplo, de turno, que no le gustan los medios tradicionales como Caracol, Blue o El Tiempo, sino que les gustan son los medios que a ellos les parecen, no critican al gobierno. Así es muy difícil. Y un medio de comunicación lo que tiene que hacer es informar. Y un medio de comunicación es una prenda de garantía de democracia. En la medida que se vayan acabando los medios de comunicación, se va extinguiendo y se va agotando también, va languideciendo la democracia de un país. Cuidemos los medios de comunicación porque a través de ellos cuidamos la democracia. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. Déjenos sus comentarios aquí en nuestro canal y en nuestra página.